ya se pusieron de pie. Entonces, lo tenemos, hermano. Y si no lo tiene, pues en la pantalla se lo van a proyectar, ahí lo puede leer. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, y en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Oramos. Padre y Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, estamos una vez más en tu casa, necesitados de ti, necesitados de tu palabra, Señor. Te suplicamos, Padre, que sea usted, mi Dios, hablando a nuestras vidas, hablando a través de tu Santo Espíritu, mi Dios, a nuestro corazón, Señor, que podamos comprender, mi Dios, que hay temporadas, que todo pasa, Señor, y que tú tienes un propósito en nuestras vidas, mi Dios. Bendiga a tu iglesia, Señor. Me pongo en tus manos, Padre. Te pido perdón por mis faltas, por mis errores, Señor. Que todo lo que diga hasta ahora sea conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Muy bien, hermanos. Dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que esta es la historia. ¿De quién, hermano? De la familia de Jacob. Déjame ponerlo en contexto, hermano. ¿Quién era Jacob? Era el hijo de Isaac. Jacob, pues de Jacob nacen las 12 tribus de Israel. De él, de su descendencia, salen las 12 tribus de Israel. Y como lo acabamos de leer, hermanos, o sea, cada tribu es un hijo de Jacob, que después de llamarse Jacob, el Señor le cambió el nombre y le puso Israel, porque en una noche que él iba huyendo, que se iba a encontrar con Esaú, el Señor le cambió el nombre cuando luchó con el ángel. ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda de la historia? Cuando luchó con el ángel, entonces Dios le cambia el nombre y le cambia a Israel. Entonces, cuando ya Jacob, o Israel en este caso, ya hermanos, tiene sus 12 hijos, y ahí son las 12 tribus de Israel, de toda la descendencia. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el último niño, o el menor, el niño menor le dicen el sacaleche, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? ¿Seca leche o sacaleche? El sacaleche, le dicen. Si todos le sacan leche a la mamá, ¿verdad? No, el secaleche le dice. Pues entonces, así era José, el secaleche. El tiernito de mamá, el tiernito de papá. Entonces, imagínense, hermano, probablemente era el niño más mimado. ¿Por qué era el tiernito? Porque además de eso, dice la Biblia, en lo que acabamos de leer, que Jacob lo tuvo en su vejez. O sea, ya el viejito tuvo a su niño, ¿verdad?, que más bien parecía el nieto, pero él ahí andaba con su niñito, y entonces él estaba feliz con él y lo amaba. Los hermanos, oiga bien, los hermanos de José, pues trabajaban en el campo, andaban en sus trabajos y todo, pero ellos actuaban mal, según lo que dice la Biblia. No dice la palabra exactamente qué es lo que hacían ellos. Pero imagínense que venía José y le decía: mira, anda a ver a tus hermanos qué es lo que estás haciendo y me venís a contar. Anda a ver. Entonces, por eso es que dice la Biblia que José llegaba e informaba todo a su padre. Entonces, si quieren lo leemos nuevamente, hermanos. Miren, dice, vamos a leer a partir del versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Antes de que
de continuar en la lectura, quiero también recalcarle, hermanos, que los hijos de Jacob no eran todos de una sola mujer, ¿verdad? Aquí dice la Biblia, hermanos, todos los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su hermano, entonces de su padre. En el versículo 3 dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Fíjese, le voy a también contar acerca de las túnicas. En esa época una túnica representaba pues riqueza, representaba tener poder adquisitivo. Es como que si hoy en día alguien ande vestido de una buena marca, una marca de que cueste una camisa, ¿qué? Unos 200, 300 dólares, 400, 500. Hay camisas, hermano, increíblemente caras, hay ropa increíblemente cara. Entonces, algo semejante a eso era la túnica que el papá le hace, y además de eso, las túnicas de colores eran más caras todavía. ¿Por qué? Por lo mismo, porque eran de varios colores. En esa época no existía el añil, no existían esas cosas de teñir los colores. Entonces, el poder adquirir una túnica de muchos colores había que tener plata. Lo mismo sucedía con los reyes. Los reyes se vestían de púrpura porque era un color muy difícil de adquirirlo y muy caro. Entonces por eso se vestían de esa manera. Eso representaba riqueza. Y bueno, el papá, el viejito, dijo, bueno, le voy a regalar a mi hijo, le voy a regalar esta túnica, y le regaló la túnica de colores. Entonces cuando los hermanos vieron, dijeron, y este viejito, mi papá, mi tata nunca me han dado regalando nada a mí, y ahora a este sí le viene a regalar una túnica de colores, ¿cómo es posible? Y todavía José iba donde el papá y le ponía el dedo a todos los hermanos. Mira, fíjate que allá vi que se estaban echando una cerveza, en vez de estar trabajando, estaban fumando, echándose la cerveza, haciendo esto, haciendo lo otro. Entonces, ¿qué pasó con José? Caía mal y le tenían envidia. Parte, hermanos, de la culpa de todo esto, de la envidia de los hermanos, del enojo, del resentimiento de los hermanos hacia José, era culpa de los padres, por la preferencia que había con un hijo, porque nunca les puso límite, porque nunca les dijo, no, miren, cálmense, déjense de cosas, ustedes son hermanos y no tienen que tener problemas. Él nunca les dijo eso. Hoy en día, hermanos, se da eso también. No, quizás no tiene 12 hijos, quizás solo tiene 2 hijos, pero los compara, le dice, vos deberías de ser como tu hermano, vos deberías de ser como tu hermana. Y eso es lo peor que usted le puede hacer a un hijo, compararlo. Todos los hijos, hermanos, son diferentes, ni uno va a ser igual. Uno quizás va a sacar su carácter, otro va a sacar el carácter del abuelo, otro de la abuela, y son totalmente diferentes. Entonces, cuando los hijos se están peleando, cuando los hijos se tienen envidia, el papá, la mamá debe de intervenir y no solamente ser observador, que se están peleando. Sí, los niños cuando están pequeños a cada rato se pelean, hermanos. Pero el papá, la mamá tiene que intervenir. Entonces, en el caso de José, hermanos, así estaba sucediendo la cosa. Así era el problema y entonces los hermanos ya tenían enojo, le tenían envidia, le tenían resentimiento, hermano. Mire, ¿a cuánto le gustan las historias de la Biblia? No se les nota, hermano. ¿A cuánto nos gustan las historias de la Biblia, hermano? A mí me encanta. Mire, cuando uno lee la Biblia, cuando uno está leyendo estas historias, debe de tratar de imaginar las cosas, debe de imaginar el momento, el tiempo. Mire, los niños ahí en escuela bíblica se saben un montón de historias bíblicas y es una bendición. Y a veces nosotros desconocemos muchas historias de la Biblia, historias que nos dejan muchas enseñanzas. Entonces quiero decirles, hermanos, que hay en la vida del creyente hay diferentes temporadas, pero todo pasa, hermano. Quizás hoy en día usted esté pasando necesidades, o quizás usted hoy en día esté en bendición, o quizás hoy en día usted siente que todos sus hermanos le tienen envidia. Y al hablar de sus hermanos, no precisamente de los hermanos con los que usted
vive en su casa, sino puede ser también hasta los hermanos de la iglesia. Usted siente que le tienen roncha, le tienen resentimiento, hay algo, pero hay que prestar atención. ¿Son los hermanos o soy yo? Eso lo tenemos que ver también. Entonces, aquí, hermanos, hay diferentes temporadas, hay diferentes épocas en nuestra vida, las cuales quiero decirle que si usted está dentro del propósito de Dios, si usted está en los caminos del Señor, todo obra para bien, dice la Biblia, todo va a ser para bien. Imagínense, José tenía, ¿cuántos años dice la Biblia que tenía? ¿Alguien que me diga? 17 años. ¿No hay nadie aquí de 17 años? Nadie, ¿verdad? Los niños están allá al otro lado. 17 años, un jovencito mimado y querido por papá y por mamá. Ese era el tiempo de José, el tiempo de bendición. ¿Cuántos han tenido un tiempo de bendición? Una temporada de bendición, ¿verdad? Que te levantas tarde y tu mamá te dice: vas a comer, hijo. ¿Qué querés, hija? Vas a comer, aquí está el desayuno. Y todavía usted le sale enojado: yo no quiero eso, a mí no me gusta eso. Esa temporada de estar en la casa, ¿verdad? Híjole, hermano, maravilloso, se siente uno tranquilo, pero esa temporada pasa, termina, se acaba y no la aprovechamos. No la aprovechamos. Mire, hay algunos que a los 17 años ya están saliendo de su casa. A los 17 años dicen: no, yo ya me voy, ya me enamoré de fulano, ya me enamoré de fulana, me voy. Ya se fue de la casa. Se pasó la temporada de bendición, donde mami y papi te mimaba, donde mami y papi te consentían. Al menos te consienten. Entonces son parte de los hermanos de José, y el consentido quizás era otro. Pero siempre, hermano, siempre es una bendición estar en la casa. Fíjese que José, él estaba ahí tranquilo. Dígame usted, ¿qué le faltaba a José? ¿Qué le faltaba? Nada. Hasta lo mimaba, lo quería el viejito, ay, mi José, venite. Quizás el niño de 17 años y el papá todavía lo quería chinear y lo quería andar mimando, y le ponía su túnica de colores: mira qué bonito te ves, mira qué lindo, vení, te voy a tomar una foto. Y la subía al Facebook, la subía a Instagram, la subía a TikTok, le subí historia. Si fuera en la actualidad, así hubiese pasado: y este es mi bebé, y este es mi niño, mi bendición, y que no sé qué. Y los otros bichos allá trabajando, ¿verdad? Allá en el monte, en el desierto, trabajando. Así le sucedía. Y mire, esa es la temporada de hijo de papi, de hijo de mami, el mimado, el que no hace nada, el que se levanta tarde, y todavía para ir a lavar los trastes se enoja, reniega y dice: a mí no me toca, le toca a fulano. Y el otro dice: a mí tampoco me toca, le toca a Mengano. Y en ese pleito. Pero ese hermano, mire, estaba él bien bendecido. Estaba tranquilo, digámoslo así, amado por su papá, pero no sabía José lo que le esperaba. No sabía José lo que Dios tenía preparado para él a sus cortos 17 años. Porque si estamos en los caminos del Señor, hermanos, si estamos caminando con el Señor, si usted se congrega, si usted está haciendo el esfuerzo de agradar a Dios y no a los hombres, porque con el ser humano, hermanos, nunca vamos a quedar bien. Siempre va a quedar bien con uno, va a quedar bien con otros, va a quedar mal con otros y con otros. Nunca se va a quedar al 100%. Y además de eso, también siempre a usted le va a caer mal a alguien. Siempre, como dice ahí el dicho, ¿verdad? Que no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. ¿Se ha fijado? ¿Se ha fijado que de repente usted ni sabe ni por qué ni para qué, pero le cae mal a alguien? Y usted siente eso, usted siente. Pero saben, a veces, hermanos, Dios obra en esas personas, Dios obra en ellos y les cambia el corazón. Pero ese no es el punto. Ahí estaba la temporada de José y todo le iba a empezar a cambiar, hermanos, cuando este viejito, cuando el papá le regala su túnica, ahí le iba a empezar a cambiar todo, porque sus hermanos empezaron a tener más enojo, más envidia, y empezaron a cuestionar y a decir: ¿cómo es posible que este José vaya a contarle todo a papá y que le regalen eso? Y de repente el niño José tiene un sueño y se vuelve un soñador.
Y los sueños que él tenía, los interpretaba. Dios le había dado ese don de interpretarlo. Y viene él y no se queda callado y va y se los cuenta a los hermanitos. Y ahí ya no le llegó. Mire lo que dice el versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd este sueño que he soñado. Esto es lo que José soñó. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Qué sucedía? ¿Qué significa, hermano, lo de este sueño? Él soñó unos manojos. Y en su manojo, hermanos, estaba recto, estaba erguido. Y los demás manojos, los de su hermano, dice que se inclinaban hacia él. O sea que se le rendían reverencia a él. Entonces él era el menor. Y imagínense los hermanos mayores que vengan y le digan el hermano menor. ¿Cuántos tenemos hermanos menores aquí? Amén. Que venga su hermano menor y le diga: mira, fíjate que yo soñé que vos me vas a servir a mí. No fregues, que no sé qué. Empieza el pleito. ¿Cómo vas a creer eso? No, yo soñé que yo voy a tener mucho y vos me vas a servir a mí. No, yo no te creo eso. ¿Cómo vas a creer que no sé qué? Entonces todos ellos, eso es lo que pensaron, y le tuvieron más envidia, más enojo. Entonces, luego, hermanos, dice el versículo 9: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. El sol y la luna representaban a sus padres, o sea, toda la familia se iba a inclinar a José. Usted quizás ya conoce o se recuerda el desenlace de la historia y sabe qué es lo que pasó después. Pero en ese momento ellos no conocían nada. Entonces, los sueños, mire, la túnica y los sueños provocaron aún más envidia y más enojo entre los hermanos. Más el amor del papá, el amor de la mamá, más envidia entre los hermanos. Entonces, fíjese, esta es la otra temporada de José. Ya después de estar bien bendecido, ahora venía a que ya le tenían envidia y resentimiento. Ya había algo. Hermano, mire, alguna vez usted ha compartido, quizás no un sueño tan literal como se lo acabo de explicar, pero usted ha compartido algún anhelo que usted tiene, algún proyecto que usted tiene, y usted ha dicho a alguien y le ha compartido: mira, fíjate que yo he visto un carro, por decirle algo, yo he visto un carro, a mí me gusta ese carro, y yo quizás lo voy a comprar, voy a empezar a ahorrar desde este día. Y la persona a quien se lo dice, en vez de alegrarse, se molesta o le dice o se incomoda y le dice: ¿y vos para qué querés carro? ¿Y vos para qué es? O quizás usted llegó donde alguien y le dice: fíjate que me voy a poner, me voy a inscribir a la universidad y voy a estudiar. Y usted bien contento, bien alegre, y tiene un sueño, tiene un anhelo, pero a las demás personas no les gusta, no les agrada. Se molestan, se incomodan. ¿Sabe, hermano? Por ahí encontré un meme. Esa es la fuente de información. Un meme o un TikTok, no, un meme, hermano, que decía ahí que el único hombre que va a querer que lo superes es tu papá. De ahí todos los demás no van a querer que seas mejor que ellos. Y eso, hermanos, uno de padre para un hijo quiere lo mejor. Pero de ahí, entre los seres humanos, hermanos, siempre va a existir envidia, rencor, resentimiento. Y cuando Dios a usted le empieza a bendecir, cuando Dios a usted le empieza a dar, a prosperar, eso muchas veces va a provocar en la vida de otras personas molestias, incomodidades, envidias. Incluso entre los mismos hermanos de la iglesia va a empezar a generar eso. Y usted dice y se pregunta: ¿y por qué me está pasando todo esto a mí? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué pasan estas cosas? Pero es
es la bendición de Dios en su vida. Entonces, pero son temporadas, son épocas que pasan, hermanos. Después de eso, de estar en esa bendición, después de que la tenían envidia, empiezan a tramar en contra de él. Empiezan a planificar algo en contra de él, hermanos. Fíjense que dice ahí en el capítulo, en el versículo 11, dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Resulta que se fue José a buscarlos, y cuando los encontró, los hermanos ya estaban planeando, los hermanos ya estaban tramando en contra de él. Cuando llegan, lo agarran y lo meten a una cisterna. Las cisternas en esa época estaban en los desiertos y eran como unos hoyos donde ellos acumulaban agua. No era un pozo exactamente, sino como un hoyo. Pero en esa época estaba seco porque no era época de invierno. Entonces lo meten ahí y ahí lo tienen. Y todos arriba planeaban matarlo. Pero uno de ellos les dijo: no, hombre, no lo matemos, si es nuestro hermanito. Pero todos querían matarlo. Todos querían hacerle daño. Y sabe que José es una tipología de Cristo. Porque también José lo vendieron. A Cristo también lo vendieron. Porque también a José sus propios hermanos lo traicionaron y lo vendieron y lo querían matar. Porque también a Jesús sus propios hermanos lo vendieron y lo llevaron y lo condenaron a la cruz. Entonces José, estando ahí, hermano, imagínese, en una cisterna, en un hoyo, con calor, con todo, ¿qué se habrá preguntado José? ¿Por qué estoy viviendo esto, Señor? Si después de ser el hijo de papá, el hijo de mami, ¿por qué? ¿Qué hice yo mal, Señor? Pero la Biblia no dice nada que José le haya cuestionado algo a Dios, sino que muchas veces nosotros, cuando estamos en problemas muy difíciles, cuando estamos en situaciones adversas, preguntamos y le decimos: Señor, ¿y por qué yo? ¿Sabe que cuando nosotros estamos preguntando: Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo, Señor? Solo estamos pensando en nuestro propio ego, en nuestro propio, porque pensamos, creemos que solo a nosotros nos pasan los problemas. Cuando Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Dios tenía un plan para José. Pero José en la cisterna simplemente esperaba y el momento y de decir: bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con mis hermanos y todo? Entonces uno de ellos dice: no lo vendamos, sino que no lo matemos, sino que vendámoslo como un esclavo. Y lo venden como un esclavo. En esa época, hermanos, todavía existía la esclavitud. Todavía existía, hermanos, la venta de seres humanos. ¿Cuántos aquí alguna vez han visto algún camión lleno de vacas? Sí, alguna vez los han visto. También llenos de cerdos, ¿verdad? Pero mejor no nos vamos a comparar con las vaquitas, ¿no? Aunque la Biblia no compara con los cerdos, como la cerda lavada vuelve al lodo, así muchas veces nos comportamos nosotros. Pero ese no es el punto. Hermano, mire, usted ve así los camiones, ¿verdad? En esas épocas de esclavitud, también los seres humanos así los andaban, no en camiones, sino que los andaban en caravanas, ahí andaban, ¿verdad? Y andaban amarrados porque eran esclavos y los vendían. Quiere decir que cuando iba una caravana dicen: no, ahí vienen estos, vendamos lo mejor. Lo sacan de la cisterna y lo pagan: aquí tenemos un esclavo, te lo vendemos. ¿Cuánto? Tanto, no, mucho, muy poquito. Y ofreciendo. Y el que compra un esclavo, oiga bien, el que compra un esclavo tiene que cerciorarse que esté bien de salud.
Lo desnudan. Le revisan sus dientes, le revisan los ojos, los oídos, le revisan todo. O sea, es un acto de humillación para todo ser humano. Todo eso, ¿por qué? Porque él había causado envidia. Lo más fácil para José, si Dios tenía un propósito en su vida, lo más fácil es que pidiera al Señor y le hablara y le dijera, mira, en sueño, Josecito de la Virgen, Josecito niño bonito, vení, te voy a mandar para allá a Egipto y allá te van a hacer gobernador. Ándate para allá, hijito, que no te pase nada. No, hermano. El Señor no nos va a quitar los obstáculos en el camino. El Señor no nos va a quitar las pruebas en el camino, hermano. Porque si nos quita todo, hermano, entonces no vamos a aprender. No aprendemos. Usted se ha fijado, la madre, que el niño empieza a caminar. Y el niño empieza así, ¿verdad? Y la mamá, ¡ay! Se va a caer el niño, se va a caer el niño. Y si se cae, ¡ay! Gran escándalo, gran relajo. Y ¡ay! Que pobrecito mi niño. ¿Y cuándo va a aprender a caminar? El niño ya camina, ya anda brincando, ya está saltando de un lado para otro, y anda corriendo y corre y corre, y de repente, por más que le diga a mamá, mira, no ande saltando, no brinqué, no salté, no metas las cosas ahí en el toma corriente, lo más que le diga a la mamá o el papá, lo va a hacer. ¿Y qué sucede? Hasta entonces aprende. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. Entonces, el Señor tiene que enseñarnos. O aprendemos. Y si en la escuela de la vida, en la escuela que Dios nos tiene, hermano, si nos está enseñando algo y no aprendemos de eso, ahí vamos a estar repitiendo la materia. Hay una materia que cuando uno entra al colegio de teología, el primer día de clase le dicen a uno, usted tiene inscritas 5 materias. Y hay una que no está inscrita, pero la tiene que llevar. Y la va a llevar durante toda su carrera. Algunos la van a pasar, otros la van a dejar, pero la vida y el Señor se va a encargar de que un día la pasen. ¿Cuál es esa materia? Se pregunta uno y se queda así pensando. Esa materia se llama humildad. Si usted no pasa la materia de humildad, olvídese, ahí se va a quedar. Y lo prueban, hermano. Lo prueban. Usted va con una taza de café para allá, un vaso de café va para allá, para a las aulas del colegio de teología. Y va bien feliz, ¿verdad? A mí me pasó, yo bien feliz tomándome mi café. Antes de entrar al aula, llegó un maestro y me dijo, mira, ¿y a vos qué te pasa? Me dijo. Y yo, nada, ¿por qué? ¿Que no sabés que aquí es prohibido venir con café? No sé. No sabía, pero ya sabemos. Y mire, ahí es donde ya le tocan el orgullo a uno. ¿Y cuál es el problema? Que tenga el café. Es prohibido. Porque si se te cae el café, ese piso se va a manchar después. Entonces, ¿qué hago? Bajas otra vez a la cafetería, te lo tomas o lo vas a botar al baño. Sí, la materia de humildad, hermano. Si yo ahí me pongo de rebelde, créame, ahí estuviera todavía. Esa materia de humildad, hermano, muchos de nosotros no le hemos pasado. Y ahí José estaba aprendiendo, hermano, su humildad. El Señor le estaba enseñando humildad también. A veces, mire, hermano, no empuje mucho las sillas. Mire, hermano, haga un poquito más atrás las sillas. No, mire, hermano, ¿por qué? Pues, ¿qué no es que? Te falta humildad, papá. No falta humildad. Es que no sé qué. Todo tiene un orden. Todo tiene un orden. Entonces José ahí en la cisterna, ahí lo sacan y lo ponen y le ponen, hermano, y lo humillan. Humillado ahí y es vendido. Entonces, hermanos, miren, y en el versículo 24 dice la palabra de Dios, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía
no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas. ¿Por cuánto? 20 piezas de plata. ¿Por cuánto vendieron a nuestro Señor Jesús? 30 piezas de plata también. Por eso le digo, es una tipología de nuestro Señor Jesucristo. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó las vestiduras, volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo a dónde iré. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y le tiñeron la túnica con sangre, y enviaron la túnica de colores y se la trajeron a su padre y le dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo. Imagínense qué maldad de estos hermanitos, hermano. O sea, los santos, miren qué maldad, hermano. Lo vendieron, se lo llevaron. ¿Y qué le vamos a decir al viejito? Matemos, degollemos un animal, ¿verdad? Y lo llenemos de sangre la túnica. Mira, papá, reconoce esto, esta túnica es la que vos le regalaste a José, porque no lo encontramos. Y el viejito lloraba. Y el viejito se lamentaba: mi hijo, a quien amaba tanto, ha muerto. Pero José ya iba de camino a Egipto. José ya iba como un esclavo. Pero hermanos, mire, lo maravilloso de la palabra de Dios, lo maravilloso cuando estamos en las manos de Dios, hermano, cuando confiamos en el Señor, porque dice la Biblia, y más adelante usted lo puede leer la historia, hermano, dice la Biblia que Jehová estaba con José, y cuando fue vendido cayó en gracia, y fue a parar a la casa de Potifar, y Potifar le dijo: mira, aquí puedes agarrar de todo, puedes tomar lo que vos te dé la gana, menos mi mujer. Pero la mujer lo veía guapo, lo veía, no hombre, como deliran las hermanas por las novelas turcas. Oye, amén, dijeron todas, aleluya, dijeron. Imagínense José, tipo una novela de esa, ¿verdad? Y el José era, pero, no hombre, irresistible. Y la mujer, ¿verdad? Lo veía y lo veía, y le levantaba la ceja y lo veía, y el José se hacía el de los panes porque José quería agradar a Dios. Pero en una de esas lo encontró solo, y dice la Biblia que lo agarró y le agarró la ropa, y el José salió corriendo porque no quería desagradar a Dios ni a su amo, porque él era un esclavo. Entonces la mujer, como salió corriendo resentida, y dijo: mira, me quiso violar y que no sé qué, le hizo un show, y entonces lo metieron preso. Pero dice la Biblia que Dios estaba con José, o sea, en cada proceso, en cada etapa, Dios estaba con José, y Dios tenía un propósito. Y lo mismo sucede en nuestra vida, hermano. Dios tiene un propósito, y si estamos con el Señor siempre nos va a dar gracia, nos va a dar bendición. A donde usted vaya, hermano, a donde usted vaya, si usted le despidieron de su trabajo por X o Y razón, y después usted consigue un trabajo y está con Dios, Dios le va a bendecir y le va a prosperar y va a caer en gracia. Y mire, esa gracia, esa bendición de parte de Dios muchas veces va a provocar envidias, va a provocar problemas, va a provocar enojos, resentimientos. Entonces José, ahí en la cárcel igual cayó en gracia y llegó a ser, hermano, él mandaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él.
En todo proceso Dios estaba con él y en todo proceso Dios le bendecía. Pero no encontramos en la Biblia que diga, y José le reclamaba a Dios, y José le decía, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Si yo te he servido, si yo soy tu Dios. No. Y estando en la cárcel, metieron al copero y al se me ha escapado el nombre, pero uno de ellos, al panadero, su hermano, mire, ve. Y bueno, y uno de ellos, pues, soñaron y todo, y él le interpretó los sueños, y cuando ya el faraón lo volvió a restaurar, le dijo José a uno de ellos, mira, acórdate de mí cuando estés allá con el faraón, hombre, haceme el favor, tal vez me sacas de aquí. Y se fue, ¿verdad? Pero se le olvidó, se hizo el loco. Hasta que el faraón tenía un sueño. Y estaba preguntando y diciendo que quién le podía interpretar el sueño, y nadie entonces se acordó de él y le dijo, allá en la cárcel está José. Y él interpreta sueños. Tráiganlo. Lo traen, hermano. Mire cómo van las etapas. Pero todo tiene un propósito, todo está bajo el control de nuestro Dios Todopoderoso. No sé en qué etapa de tu vida te encuentres hoy en día. Pero de qué va a pasar, hermano. Va a pasar, no vas a estar toda la vida ahí en esa misma cisterna, no vas a estar toda la vida ahí en la casa de mami y papi, no vas a estar toda la vida preso, hermano, no vas a estar toda la vida como un esclavo. Entonces ya cuando lo mandan a traer, cuando ya el faraón le dice, así que José, dicen que tú puedes interpretar los sueños. Sí, faraón, dígame cuál es el sueño. No, decime cuál es el sueño. Sí. ¿Qué soñé? Fíjate que las vacas flacas y había las vacas gordas y empiezan a... sí, me dice, déjeme pensarlo, déjeme preguntarle al Señor. Pero viene la interpretación y la interpreta. Viene una época de prosperidad en la tierra de Egipto y que habrá mucha prosperidad. Pero después de esos 7 años vienen otros 7 años de pobreza, de sequía, de escasez. Entonces, faraón, usted tiene que, cuando sea la época de las vacas gordas, usted, faraón, lo que tiene que hacer es guardar y aprovechar esa época para cuando vengan esos otros 7 años. Muy bien, ya te sacamos de la cárcel y vos vas a ser el administrador. Y dice la Biblia, hermanos, que después de faraón él era el segundo. Y cuando viene, hermanos, la época de las vacas gordas, empiezan a guardar, empiezan a acumular. Y cuando empieza la escasez, y como ellos tenían grano, tenían todo, José había almacenado todo. ¿Por qué? Porque Dios le había dado sabiduría. Entonces cuando viene eso, hermanos, empieza la gran escasez y empieza la gente y llegaba donde él y le decía, mire, tiene algo que me dé, pero no tenemos plata, tiene terreno. Sí, hay terreno, entonces le doy mi terreno y usted me da comida. Y así empezó a engrandecer más el reino o el imperio de Egipto. Por la sabiduría que Dios le había dado. Y aquellos hermanitos, ¿se acuerdan los hermanitos que lo metieron preso? Estaban aguantando hambre. Y fueron un día a la casa de Egipto, bajaron a Egipto y fueron a hablar. Y no lo reconocieron, pero José sí lo reconoció, que eran los hermanitos que le tenían envidia, que eran los hermanitos que lo habían metido en la cisterna y que lo habían vendido. Pero José no pudo y les ayudó y les tendió una trampa y les escondió algo ahí en lo que llevaban ellos para después meterlos presos y vengarse de ellos de lo que le habían hecho. Y cuando ellos iban de camino y les encuentran, y estas cosas que son, no, nosotros no hemos agarrado nada. ¿De dónde las han agarrado? Ustedes son unos ladrones, métanlos presos nuevamente. Y José quería venganza, José tenía eso, pero cuando lo vio no pudo, porque Dios estaba con él. Y le dijo, hermanito, yo soy su hermano, aquel que vendieron. ¿Cómo está mi papá? ¿Cómo está mi papito? ¿Cómo está mi viejito? No pudo, lo perdonó. Así como Cristo nos ha perdonado a usted y a mí, hermano. Amén. Así como Cristo quiere, aplauso al Señor.
pudo, hermano. José dijo, no, esos son mis hermanos. Ahora bien, ¿para qué vas a guardar resentimiento o rencor contra un hermano que te ha lastimado? ¿Para qué? Tener esa raíz de amargura, tener ese dolor en tu corazón, tener esa raíz de amargura cuando Cristo nos ha perdonado cualquier cosa. Cuando José le dijo, ¿dónde está el viejito? ¿Está vivo? Sí, todavía está vivo. Vayan y cuéntenle que yo estoy. Pero en todo momento Dios estuvo en la vida de José. Y los mandan a traer, y él no se lo lee despacio, porque yo se lo estoy parafraseando. Y los mandan a traer a los viejitos y ya los ponen y ya les dan un lugar donde vivir. Y José estuvo de estar en una cisterna allá abajo, hermano, allá. Dios lo levantó y lo puso aquí, hermano. Dios lo levantó y lo puso aquí. Quizás hoy puedes estar tirado ahí en el suelo. Quizás hoy puedes estar ahí derrotadísimo porque te sientes de lo peor. Pero si confías en el Señor, si confías en sus planes, el Señor te va a levantar y te va a poner en el lugar que te mereces. Todo es una etapa, todo es un proceso, hermano, y Dios tiene el control. Nunca deje de confiar en los procesos del Señor, porque Él es el que tiene el control. Y para Dios, hermano, siempre Dios siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Si usted es un hijo de Dios, Dios quiere bendición para usted. Es cierto, vienen altos y bajos, pero hermanos, Dios tiene ese gran propósito en su vida, y no me queda la duda, hermano, que lo va a cumplir, porque el que empezó la buena obra la va a terminar. Denle una ofrenda de aplauso. Gracias, Padre. Gracias, mi Cristo. Gracias, mi Señor. En esta mañana, mi Dios, aprendemos